La conciencia es un fenómeno fascinante pero elusivo. Es imposible especificar qué es, qué hace o por qué evolucionó. No se ha escrito nada que valga la pena leer al respecto. Esta frase de Sutherland expresa mejor que ninguna otra el desconocimiento y el problema que representan para la ciencia el enigma de la conciencia. Y sin embargo, actualmente no parecen existir muchas mentes con la humildad para reconocer la ignorancia humana ante tal fenómeno. Muy por el contrario, ideologías que se quieren hacer pasar por ciencias predictivas han enmarañado la mente de las masas, haciéndoles creer en milagros tecnológicos que carecen de toda rigurosidad lógica y de todo fundamento en la realidad. En algún momento de los próximos 10 a 20 años, añadiremos más tiempo a nuestra vida del que ha transcurrido. Será el cambio de ciclo, en el que las arenas del tiempo, en vez de agotarse, brotarán de nuevo y seremos capaces de prolongar indefinidamente nuestra existencia. Una de las cosas que viene es el control del envejecimiento. El control del envejecimiento y el rejuvenecimiento. De hecho, uno de nuestros profesores en la Universidad de la Singularidad dice que el envejecimiento es una enfermedad, pero es una enfermedad curable, que vamos a curar en los próximos 20 a 30 años. La medicina desde hace varias décadas busca prolongar la vida. Eso ya tiene efectos. Con respecto al proyector Avatar 2045, proyecta en un futuro cercano, el 2045, consideramos que en ciencia es muy cercano, poder realizar una descarga de la conciencia en un cuerpo robotizado. Vamos a subir nuestros cerebros a copias de nuestros cuerpos. Más aún, en tanto anuncian tales milagros, se burlan de la propia religión, como si hubiese alguna diferencia entre sus intentos proféticos y aquellos de antaño. Entonces, si no hablamos de la mente, del alma y del espíritu, y a mí me encanta hablar de la mente, del alma y del espíritu, pero solo después de 3 Cuba Libre. I mean, all this story about Jesus rising from the dead and being the Son of God, this is fake news. Preguntémonos con sinceridad, ¿estamos al borde de una explosión tecnológica? ¿Se acerca la singularidad de forma exponencial y nos tomará desprevenidos? ¿Pueden ser hackeados los cerebros? ¿Es posible transmitir pensamientos y sentimientos de un cerebro a una máquina? ¿Podremos guardar nuestra conciencia en un ordenador? ¿Seremos cyborgs inmortales que cambiarán sus piezas cuando lo necesiten? Yo no lo creo. Y aquí explicaré, basándonos en conocimiento verdaderamente científico, citado en la descripción, por qué me parecen puras tonterías. Todo lo que aquí se diga no tiene la intención de desvalorizar los avances científicos y tecnológicos, muy por el contrario, me fascina la ciencia y la tecnología. Sin embargo, los engaños que se expanden por ignorancia me causan cierta incomodidad. Es la incomodidad del que ve un asalto ocurriendo y siente la necesidad ética de hacer algo al respecto. Me preocupan particularmente los avances tecnológicos que se intentan aplicar con miras a, supuestamente, mejorar las capacidades cognitivas, modificar los sentimientos humanos o lograr una especie de telepatía informática entre cerebros. Y no es que me preocupe porque me parezcan avances tan grandiosos y elocuentes que merezcan la pena dilucidar si son morales o éticos. Lo que realmente me llama la atención es que las personas realmente crean que hemos llegado a una cima gloriosa de la tecnología informática y la electrónica, o que se crea que el crecimiento y el avance realmente seguirán una curva proféticamente exponencial, o que se asevere que estamos a portas de hackear el cerebro y los sentimientos, que podremos subir nuestro cerebro a un ordenador o que será posible inculcar sentimientos y pensamientos en los seres humanos de manera inalámbrica, y que, ante todas estas afirmaciones, tan poquitas personas se tomen el tiempo de revisar concienzudamente cuál es el estado del arte de esos avances que se proclaman con tanta pomposidad. Y una de las amenazas que analizamos en esa oportunidad con los líderes del mundo es la posibilidad de que las máquinas puedan leer nuestro pensamiento e incluso puedan
insertar pensamientos, insertar sentimientos. Y una de las preocupaciones que analizamos fue que no basta con proteger los datos. Tenemos que pensar también en cómo vamos a proteger nuestra conciencia, nuestra intimidad. Es decir, ¿qué tan mal nos haría aprender un poco de biología, genética y psicología? Es que si contrastamos lo que hoy sabemos científicamente sobre la conciencia, el pensar, el sentimiento, el funcionamiento del cerebro y las complejas relaciones entre genes y organismo, si comparamos lo que existe con lo que se está prometiendo, existe una brecha tan abrumante que la religión transhumanista, su profeta Harari y las profecías del cyborg posthumano se derrumban por sí solas. Bastará con que revisemos el estado del arte de la ciencia al respecto, y lo absurdo de las promesas será evidente por sí solo. El proyecto BRAIN es un billonario proyecto norteamericano de investigación para hacer un mapeo cerebral y conocer cómo interactúan las células cerebrales, incentivado por el gobierno de los Estados Unidos. En Europa, por otro lado, se ha desarrollado su análogo, el proyecto Human Brain, siendo uno de sus principales promotores el gobierno de Suiza. Sin embargo, la poca transparencia, el secretismo y autoritarismo de los organizadores del proyecto, la reducción drástica de neurocientíficos, hicieron dudar a los expertos sobre sus verdaderos objetivos y condujo a que varios neurocientíficos que formaban parte del proyecto se retiraran, publicando una carta de protesta en revistas científicas. Tras la publicación de los reclamos, se estableció un comité de investigación para evaluar el asunto, y se determinó que la propuesta de mapear todo el cerebro humano para simularlo en computadora era una exageración imposible, en tanto que todavía ni siquiera se ha logrado simular el cerebro completo de animales simples como una rata. El intento más destacado a este respecto solo ha logrado simular unos 2/3 de la capacidad cerebral de un ratón, pero a un nivel muy rudimentario, que no considera muchos aspectos biológicos complejos. De hecho, el director del proyecto había dejado de lado a las ciencias de sistemas biológicos y de la cognición para intentar simplificar la abrumante complejidad del cerebro y hacerlo más sencillo de simular. Era una estafa. Se cambió a los líderes y se reformuló el proyecto con objetivos más humildes. Veamos ahora, científicamente, por qué es tan absurdo intentar mapear el cerebro humano y pretender poder transferir o simular sentimientos y pensamientos. Santiago Ramón Cajal fue el primer científico en proponer que la unidad de información básica del cerebro es la neurona, por el año 1900. En esa época todavía se pensaba que el cerebro era una masa conjunta de células y no que estaban separadas. Su aportación fue mostrar, con la técnica de Golgi, que las neuronas son unidades independientes separadas físicamente entre sí. Lo anterior dio lugar a la doctrina hipotética de que la neurona individual es el sitio donde se procesa la información y es lo más importante para entender el sistema nervioso central y todo el funcionamiento del cerebro. Sin embargo, más adelante, Rafael Lorente refutó que entender la neurona fuese a desbloquear todos los secretos del cerebro humano como se pretendía. Él propuso, también hipotéticamente, que no es la neurona individual, sino grupos de neuronas los que procesan la información. Hoy en día, un montón de neurocientíficos siguen pensando que la neurona individual es lo más importante y otro montón creen que son los grupos de neuronas. Los neurocientíficos siguieron con este enfoque, pensando que los grupos de neuronas determinarían comportamientos y actitudes humanas. El proyecto más importante que tiene el enfoque de develar los misterios del pensamiento y la conciencia estudiando grupos neuronales es el proyecto BRAIN de Estados Unidos, dirigido por Rafael Yuste y Luis Carrillo. En el artículo Controlling Visually Guided Behavior by Holographic Recaling of Cortical Ensembles, podemos ver hasta dónde llegan sus logros.
Este es su avance más notable. Primero, entrenan una rata para que cuando vea una imagen empiece a alimentarse y cuando no la vea no se alimente. Les voy a enseñar un ejemplo de un tipo de experimentos que hacemos. Aquí tenéis un ratón a la izquierda y lo hemos entrenado para que cuando vea estas barras verticales en la televisión chupa. No sé si veis cómo está chupando de un vástago de metal donde le damos un poco de jugo. Y le entrenamos para que cuando vea las barras horizontales que se mueven de arriba abajo, de abajo arriba, le entrenamos para que no chupe. Entonces, según le enseñemos unas barras verticales horizontales, el animal chupa o no chupa. Luego, analizan el cerebro de la rata mientras está mirando la imagen y alimentándose, y notan que se activa un conjunto de neuronas. Y a la vez, con estos métodos ópticos, tomamos películas como La Derecha, la que está a la derecha, que espero que la veáis, donde tienes un grupo de neuronas en la corteza visual primaria del ratón que se están encendiendo y apagando, según el animal chupa o no chupa. Pues con estos ratones hacemos el siguiente experimento. Entonces apagan la imagen y con un láser activan las mismas neuronas que se activaban cuando el animal miraba la imagen y se alimentaba. Y la rata entrenada, ahora sin ver la imagen, vuelve a alimentarse influenciada por el láser que activa sus neuronas de forma directa. Apagamos la televisión, encendemos el láser con el cual activamos a las neuronas y utilizando un método holográfico le volvemos a encender las neuronas número 1, aquí abajo en rojo, que son las mismas que estaban arriba en azul, que son las neuronas que se han encendido cuando el animal veía el estímulo para chupar. ¿Y sabes lo que ocurre? Que el animal va y chupa. En otras palabras, le hemos introducido en su cerebro, en la corteza visual, una alucinación, una imagen que no ha visto y se comporta como si la hubiera visto. Eso significa que con esta neurotecnología empezamos no solo a descifrar lo que significan estas neuronas disparándose, sino a manipularlas para poder manipular la percepción visual del ratón y su comportamiento. Y esto te da un poco la idea de que con neurotecnología podemos entrar por primera vez de una manera potente en el cerebro y podemos descifrar lo que está ocurriendo y cambiarlo. Entonces, esto evidentemente lo que se hace hoy en ratones se hará mañana en humanos. El año 2013, la Casa Blanca publicó el documento informativo titulado Iniciativa Brain, que indica las sumas de dinero y los objetivos con los cuales se financió el proyecto. Dice la hoja: estas tecnologías abrirán nuevas puertas para explorar cómo el cerebro registra, procesa, usa, almacena y recupera grandes cantidades de información y arrojarán luz sobre los complejos vínculos entre la función cerebral y el comportamiento. ¿Se han cumplido los objetivos de Brain? No se sabe nada de ninguna de estas cosas. Solo se sabe cómo hacer que una rata entrenada haga lo que la entrenaron para hacer cuando le activan un grupito de neuronas. No se sabe cómo el cerebro registra la información del entrenamiento, ni cómo la procesa, ni cómo la almacena, ni cómo la usa. Solo saben que si activan ese grupito de neuronas en la rata entrenada, hace aquello para lo que la entrenaron, nada más. Sigue el documento de la Casa Blanca. Solo en la última década, los científicos han realizado una serie de descubrimientos históricos que ahora crean la oportunidad de develar los misterios del cerebro. ¿Estamos acaso cerca de develar los misterios del cerebro porque una rata entrenada se alimenta cuando le activan un par de neuronas? No estamos ni cerca de develar los misterios del cerebro, ni lejos tampoco. Hay un abismo de separación entre los resultados del proyecto Brain y la posibilidad exagerada de develar los misterios del cerebro, como afirman desde la Casa Blanca. ¿Qué más promete la hoja? Los científicos ahora pueden usar pulsos de luz para determinar cómo las actividades celulares específicas en el cerebro afectan el comportamiento. ¿Es verdad esto?
Puede ser, es decir, se comprende el comportamiento, pero solo para una rata entrenada que ejecuta un comportamiento específico. No se estudió a una rata ejecutando hábitos naturales, porque en tal caso la complejidad de la activación neuronal hubiese hecho imposible el estudio. Es decir, el control mental con láser, estudiado en este artículo, solo sirve para individuos que han sido entrenados con estímulos visuales y cuyos comportamientos son básicos, reproducibles y estandarizables. Es cierto que hoy en la humanidad hay muchos de estos casos, pero eso no significa que se pueda controlar el cerebro humano en general, sino solo el cerebro de simples ratas sometidas a condiciones de laboratorio y con un comportamiento entrenado. De hecho, Rafael Yuste, neurocientífico director del proyecto Brain, hace afirmaciones igual de dogmáticas y proféticas. Las neuronas del cerebro, de una manera que todavía no se conoce muy bien, generan la mente humana. Y desde hace ya tiempo, con neurotecnología óptica, podemos leer la actividad de la parte visual que está aquí detrás, de la corteza visual de un ratón, y descifrar lo que el ratón ve. O sea, simplemente leyéndole las neuronas sabemos lo que está mirando. Y cambiándole la actividad de las neuronas, le podemos implantar imágenes como alucinaciones, cosas que no ve, y se comporta como si las viera. Pero veamos qué dicen algunos artículos científicos sobre todas estas promesas y supuestas certezas de la ciencia. En el artículo The Brain Basis of Emotion, tras analizar decenas de artículos neurocientíficos sobre la relación entre emociones y circuitos neuronales, se concluye que, en general, encontramos poca evidencia de que las emociones puedan localizarse de manera consistente y específica en distintas regiones del cerebro. Las neuronas no son específicas de ningún estado mental, aunque pueden activarse con más frecuencia en unos que en otros. La perspectiva locacionista, es decir, que una emoción o comportamiento se encuentra en determinada región del cerebro, no coincide con la evidencia científica en ningún dominio de medición de la emoción. Por otro lado, existe un concepto para referirse a la dificultad que ha tenido la ciencia para comprender el origen de la subjetividad y la conciencia. Se le llama el hard problem. La Enciclopedia Académica de Filosofía dice al respecto que, después de haber explicado las propiedades funcionales, dinámicas y estructurales de la mente consciente, todavía podemos hacernos una pregunta significativa. ¿Por qué es consciente? Esto sugiere que una explicación de la conciencia tendrá que ir más allá de los métodos habituales de la ciencia. La conciencia, por lo tanto, presenta un problema difícil para la ciencia, o quizás marca los límites de lo que la ciencia puede explicar. Que Rafael Yuste, un neurocientífico al mando de un proyecto multimillonario para develar los misterios de la conciencia, afirme dogmáticamente que ya se sabe que la conciencia es un producto directo de los procesos fisiológicos cerebrales, demuestra que sus intenciones con los resultados del proyecto tendrán una inclinación subjetiva hacia el materialismo cientificista. Al respecto, en este review científico publicado en la revista Frontiers in Psychology, se explican los problemas teóricos no resueltos que se producen al plantear una teoría materialista, reduccionista o fisicalista de la conciencia. Hacen un repaso por varias de las muchas teorías que sin éxito absoluto han intentado explicar la conciencia y destacan que, en esos intentos teóricos por explicar la conciencia, como un fenómeno que surge a partir de procesos meramente fisiológicos en el cerebro, aparecen vacíos inexplicables que podrían bien ser explicados si se comienza a investigar la posibilidad de que el cerebro no sea el originador de la conciencia, aunque algunos procesos podrían depender del cerebro. Dicho esto, no se puede pretender que meter un cerebro al ordenador sea posible, en tanto que, por mucho que se estudie el cerebro, no se sabe si la conciencia es producto o no de ese cerebro material. Tal vez el cerebro es el producto de la conciencia, y no al revés. En definitiva, el proyecto Brain resulta ser un fiasco, por lo menos para los objetivos que el gobierno de los Estados Unidos propone en su documento. Sabemos más cosas sobre el cerebro, sí, pero no podemos decir que estamos más cerca de develar sus misterios.
De hecho, que se gasten millones de dólares para intentar corroborar teorías que no coinciden con la realidad y controlar ratas preentrenadas como queriendo asumir que la complejidad es la misma en un comportamiento natural o peor aún, que es la misma en un comportamiento humano, demuestra que muchos autodenominados científicos se alejan cada vez más de la realidad y mienten con elocuencia para aparentar grandezas que no están ni cerca de conseguir. En genética ocurre otro tanto similar a lo que ocurre con el cerebro. Anteriormente se creía que los genes eran unidades independientes, separadas por huecos en los que solo había ADN basura, y se enseñaba en todas las universidades que el 95% del genoma era basura inservible y sin ninguna función. Esto probablemente se sigue enseñando en algunos colegios y universidades. También se pensaba que los únicos que podían codificar eran los genes y que cada gen codificaba una sola proteína. De todas estas suposiciones surgen todas las noticias y genialidades que hablan del gen de la homosexualidad, del gen de la felicidad, del gen de la depresión, del gen del genio, etc. Cuando se creó el proyecto Genoma Humano en 1988 para decodificar toda nuestra genética, se establecieron objetivos desmesurados, igual que con los proyectos Brain, y se invadió en toda la prensa con noticias como: con el genoma humano decodificado podremos entender el origen de muchas enfermedades. Cuando secuencien su genoma, ustedes van a saber de qué se van a morir. Y los más exagerados ya hablaban de hackear la genética humana. Humans are now hackable animals. You know, the whole idea that humans have, you know, they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will, that's over. Pero cuando se terminó el proyecto, no hubo tanto aplauso ni noticias, sino que por el contrario, el proyecto cerró muchas bocas soberbias y les obligó a reconocer, una vez más, la abrumante complejidad natural. Tuvieron que reconocer que estaban alejadísimos de entender la complejidad de los procesos genéticos. Chris Gunther, uno de los editores de revista Nature, dijo: cuanto más sabemos del genoma humano, más apreciamos lo complicado que es trasladar la información genómica a la función celular. Rodrigo Guigó, uno de los investigadores del proyecto ENCODE, o Enciclopedia de Elementos del ADN, al cerrarse el proyecto del genoma humano, dijo: a partir de ahora tendremos que abrir los ojos y tener un panorama más amplio. Javier Estabil, participante del mismo proyecto ENCODE, afirma que durante mucho tiempo se ha estado buscando mutaciones en los genes para enfermedades, pero los resultados del proyecto indican que tenemos que buscar más allá, que es necesaria una aproximación más global a la hora de estudiar enfermedades. En resumen, para los objetivos que se había planteado el proyecto, los resultados fueron un fracaso. Si bien se obtuvo mucha información, no se logró ninguna de las más grandes aspiraciones proféticas que se tenían, sin desmerecer los logros. Resultó que los genes no son unidades independientes que codifican una cosa o característica particular, como todavía se enseña en muchos lugares, sino que muchos genes se superponen y actúan como una red de manera simultánea y muy compleja, compartiendo información para hacer funcionar todo el entramado del sistema celular. Los nuevos datos muestran que solo una mínima parte de la secuencia no cumple una función biológica y que por lo tanto el ADN, al cual se le llamaba basura, en realidad desempeña funciones reguladoras esenciales. Para mayor sorpresa, el ADN humano está repleto de virus integrados que cumplen funciones vitales. En resumen, no teníamos idea de cómo funcionaba la genética en su totalidad y ahora tampoco. Pero por lo menos ahora sabemos que antes estábamos equivocados y en qué estábamos equivocados. Y está bien, porque así funciona la ciencia, pero hay que saber distinguir entre profecías elocuentes y fanatismos cientificistas de la ciencia real. ¿Podemos modificar un sistema que no sabemos cómo funciona? Claro que sí, siempre se puede modificar cualquier sistema.
El problema es que las consecuencias a largo plazo o a corto o mediano plazo son del todo desconocidas. Si un ignorante cientificista dice que es seguro modificar tus genes, cuando no tenemos idea de cómo funciona la genética en realidad, te está mintiendo. Puedes modificarlo, sí, pero estás jugando a la lotería, no estás actuando con ciencia ni consciente. No quiero profundizar demasiado en cada tecnología, pero a quienes quieran afirmar que la nanotecnología ayudará a erradicar tumores y sanar todos los males de forma inteligente y autónoma, que considere un poco estudiar fisiología humana e informática de forma simultánea y se dará cuenta de lo absurdo de la propuesta. Dentro de 20 años tendrán el tamaño de glóbulos rojos y no necesitarás cirugía. Llegarán a tu cerebro a través del torrente sanguíneo. Serán pequeños dispositivos robóticos que recorrerán tus venas hasta tu cerebro y conectarán tu neocórtex, que es la parte del cerebro que piensa, con la nube. Mi generación se encuentra en el umbral. Tenemos que cuidarnos bien a la antigua usanza todavía un poco más, hasta llegar al punto de tener biotecnología y nanotecnología para detener el envejecimiento y vencer a las enfermedades. No falta mucho. Si bien es posible que la tecnología nos ayude con, por ejemplo, tumores o ciertas enfermedades, que la tecnología pueda hacer un trabajo como ese de forma autónoma es un cuento diferente. La fisiología humana, tanto como la genética y el funcionamiento del cerebro, son complejos y caóticos. No es posible intervenir sobre ellos sin meter la pata a corto o largo plazo. No se puede afirmar que comprendamos realmente cómo funciona la totalidad de la fisiología y sus interacciones. Conocemos muchos procesos, sí, pero desconocemos su compleja e intrincada relación mutua. Algo similar ocurre, por ejemplo, en la agricultura, donde se intervienen sistemáticamente los sistemas creyendo que se conoce perfectamente cómo interactúan todas las entidades que participan del sistema. Y sin embargo, una y otra vez se ha demostrado que existe un total desconocimiento de las consecuencias que tienen las intervenciones sobre lo natural a corto, mediano y largo plazo. Si bien en cuanto a nanomateriales, es decir, materiales de unos pocos nanómetros, hay muchos y con distintas aplicaciones, ninguno tiene características autónomas. Por ejemplo, se pueden usar nanopartículas magnéticas de hierro o grafeno que han sido estudiadas para facilitar la encapsulación de fármacos o genes. La encapsulación de fármacos y genes facilitaría la entrega del fármaco, guiando externamente por medio de magnetismo a la nanopartícula para que libere el fármaco o el gen en un lugar más o menos indicado, pero no son autónomos. O hay que guiarlos o se mueven aleatoriamente dentro del cuerpo, con todo lo que ello podría implicar. También se han modificado virus que pueden encapsular fármacos o ARN e inyectarlo en células específicas. Los virus hacen esto naturalmente, por lo que el único logro de la ciencia aquí es lograr encapsular el fármaco o el ARN que se desea que el virus inyecte. Por otro lado, lo mejor que se ha logrado en autonomía de nanobots es mover un par de patitas de un nanobot que luego se desplaza de forma completamente aleatoria. Es decir, de esto a que un nanobot inorgánico pueda ser programado para circular por el cuerpo buscando, identificando y todavía matando células cancerígenas, es un sueño más lejano que la paz en la Tierra. Y peor aún, que un solo nanobot programado pueda cumplir con la tarea de identificar y resolver múltiples enfermedades en el cuerpo, es una locura. Sí pueden existir muchos nanomateriales o muchos virus modificados que encapsulen fármacos o genes para matar una célula específica que se encuentre enferma o una bacteria específica, o para resolver determinada enfermedad específica. Esto significa que, para resolver múltiples enfermedades, sería necesario que una persona se inyecte múltiples nanomateriales de forma periódica, sobre todo sabiendo que bacterias y virus mutan para hacerse resistentes con mucha rapidez. Y esto no es de extrañarnos, y tampoco es un avance tan impresionante, porque a día de hoy las personas ya se inyectan y tragan múltiples fármacos para lidiar con múltiples enfermedades,
La única diferencia será que ahora el fármaco o el gen a inyectarse llegará al punto de ataque de forma más precisa. Es absurdo pretender que un nanobot, que hasta ahora solo puede mover un par de patitas y desplazarse de forma aleatoria, vaya a poder cumplir de forma autónoma con la tarea que hoy cumplen miles de diferentes de fármacos y vacunas que a veces son administrados a un mismo cuerpo. Es útil tener nanomateriales para subsanar enfermedades particulares con las que el cuerpo quizás no pudo lidiar por sí mismo, pero quizás es mucho más eficaz procurar cuidar y aumentar las defensas que todo cuerpo ya desarrolla y que son mucho más autónomas, específicas y eficaces que fármacos, vacunas y nanobots juntos. Evidentemente, si las defensas del cuerpo fallan, es importante recurrir a los avances tecnológicos médicos. Pero es también de suma relevancia reconocer que los glóbulos blancos que nuestro cuerpo produce todo el tiempo cumplen todas esas funciones que nos prometen los nanobots. Los glóbulos blancos identifican y erradican enfermedades bacterianas y virales de forma autónoma. Memorizan la enfermedad que erradicaron y si vuelve a aparecer la erradican todavía más rápido. Atacan células cancerosas y las destruyen. Viajan por todo el cuerpo. Generan respuestas inflamatorias para atajar a tiempo enfermedades. Y todo esto de forma completamente coordinada y autónoma en relación con todo el resto del organismo. Es decir, los glóbulos blancos que ya tenemos son la inspiración ideal de los nanobots autónomos. Esos nanobots que no estamos ni cerca de conseguir. Y aún de conseguirlos, jamás podrán hacer lo que ya hace el glóbulo blanco sin generar ningún efecto secundario. Podemos encontrar personas afirmando ya en la actualidad que ser cyborgs es fusionarse con las máquinas, y entonces los más ilustrados, para convertirse en cyborgs, se incrustan algunos detallitos dentro de su cuerpo y se convierten así en superhumanos. Veamos algunos ejemplos. Me llamo Neil Harbison y soy un artista cyborg, o sea, me identifico como un cyborg, que es la unión entre cibernética y organismo. Neil Harbison nació sin poder ver colores, solo visualiza blanco y negro, por lo que se incrustó una antena en la cabeza con una cámara. La cámara identifica los colores que le coloquen enfrente y envía una señal de audio al oído de Neil, indicándole la frecuencia del color. Neil memorizó las frecuencias de cada color, de manera que ahora, cuando la antena le dice cuál es el color que tiene enfrente, él cree saber qué color es, pero en realidad es una inutilidad, porque por mucho que Neil sepa cuál es la frecuencia y el nombre del color que tiene enfrente, nunca podrá experimentar un colorido paisaje, y su antena no le ofrece ninguna ventaja que no nos ofrezca cualquier celular. Él cree percibir colores, pero solo escucha el sonido de la frecuencia o su vibración. No tiene ni tendrá jamás ni idea de lo maravilloso que es el color de la asombrosa cámara biológica que es el ojo humano. Neil dice que su antena le permite percibir el infrarrojo, pero en realidad solo escucha la frecuencia que le dicta la antena. Si quieres ser como Neil, escribe en YouTube frecuencia de infrarrojo y verás lo increíblemente aburrido que es ser cyborg. Moon Rivas es otro ejemplo. Se implantó en el brazo un aparato que vibra cuando los sistemas de detección internacionales identifican un terremoto en algún lugar en la Tierra. Y dependiendo de la intensidad del terremoto, el aparato en el brazo de Rivas vibra más o menos fuerte. Ella dice que percibe terremotos, pero basta con que mires en alguna página de internet cuando ocurre un terremoto y pongas tu celular en el brazo a vibrar para que sientas lo impresionante que es ser un cyborg como Rivas. My name is Rob Spence, and some people call me Iborg. Well, actually, I called me Iborg, but now everyone else does. Rob Spence perdió uno de sus ojos cuando era niño, decidió implantarse un ojo cyborg, pero el ojo que se implantó no le sirve para ver, sino que es una cámara que tiene una batería con solo 2 horas de duración, y para ver lo que ya vio con su otro ojo, tiene que conectar su ojo cyborg por USB al computador y reproducir el video en peor calidad de la que su otro ojo ya lo vio. Además, tiene que cargar su ojo cada 2 horas si quiere grabar de corrido. Pero mi favorito es Esteban Celis.
Bueno, yo soy Esteban Celis, soy artista cyborg, artista visual, y actualmente estoy en un proceso de poder implantarme tecnología en el cuerpo y con eso... Que se implantó un bioimán en la mano. Este bioimán le genera un cosquilleo cuando pasa cerca de un campo magnético, por ejemplo, cuando pasa por los sensores del supermercado. Envidiable. Pero además se insertó un aparato detrás de la cabeza que emite pulsaciones cuando apunta hacia el polo norte. Si mantiene la cabeza mirando al norte, el aparato estará constantemente retumbándole la cabeza. Él dice que ahora está más conectado con la Tierra. Yo supongo que con los supermercados también. Como sea, me parece que es mejor la calma del silencio que el golpeteo constante de un aparato que te hace creer que eres el futuro. Respecto a usos ortopédicos, tenemos un enfoque prometedor. Se han logrado conectar brazos con manos robóticas directo al cerebro. Las acciones que involucran movimientos de brazos o piernas son neurológicamente más simples que una emoción o un pensamiento. Es posible localizar con algo de precisión el conjunto de neuronas que mueve los dedos de una mano o que mueve una pierna, de manera que es posible conectar un brazo robótico y controlarlo al imaginar moverlo. La intención de mover el brazo activa las neuronas correspondientes y los cables conectados al cerebro reciben la señal, la envían al brazo ortopédico y éste se mueve. Todavía es posible añadir un nivel más de complejidad. Si se conectan en la mano sensores de presión, estos sensores pueden medir la presión de una mano que aprieta un objeto, mandar la señal por cables al cerebro y activar las neuronas que producen la sensación de tocar. De esa manera es posible mover un brazo o pie prostético con la mente y percibir un sucedáneo de sensación de tacto al mismo tiempo. Pero la mayoría de los brazos biónicos no se conecta al cerebro porque no es necesario, sino que se conectan a los músculos y nervios cercanos a la sección donde se perdió aquel brazo. Por varios motivos es mejor hacerlo de esa manera. 1. Porque los nervios naturales transmiten la señal de forma mucho más precisa que los cables implantados. Y 2. Porque evita tener que intervenir el cerebro, que es muy sensible, y un error en la operación podría dejar complicaciones gravísimas. Estos brazos conectados a nervios y músculos también activan los nervios naturales que envían señales de sensación de tacto al cerebro. Todo esto tiene utilidades magníficas para personas con alguna capacidad reducida, pero no tienen nada que ver con el mundo de las emociones y los pensamientos. Se trata solo de reacciones fisiológicas y estímulos simples, que son muchísimo más conocidos y entendidos que el misterio del pensar, la emoción y la conciencia, porque no hay ninguna relación directa entre activar un nervio o un conjunto de neuronas y el entramado de emociones y pensamientos que uno desarrolla mentalmente. Hay algunos experimentos sobre transmisión de información entre cerebro y máquina, pero como en todo lo anterior, suena más increíble de lo que es. Lo primero que se nos viene a la mente en este aspecto es Neuralink de Elon Musk, quien afirma que su dispositivo hará a los ciegos ver y a los paralíticos andar. Tal vez Musk se sienta llamado a usurpar el puesto del Jesús bíblico. Sin embargo, en sus experimentos ya han muerto más de 1.500 animales y la FDA rechazó permitirle pruebas en humanos el año 2022. Estas fueron algunos de los motivos de la negación de la FDA. Los cables pueden desprenderse y migrar, produciendo inflación, afectando la función en áreas críticas del cerebro y romper los vasos sanguíneos. Si algún componente del dispositivo que está conectado a la corriente de la batería falla, la corriente podría dañar el tejido cerebral. La FDA también señaló preocupaciones de que el dispositivo podría sobrecalentarse, lo que también podría dañar el tejido cerebral. Veamos ahora qué se ha logrado con tanta sangre animal. Neuralink usa una interfaz computador-cerebro o BCI. Se conecta mediante un sinnúmero de cables y electrodos al cerebro, recibiendo datos de las zonas cerebrales que se activan, similar a lo que se hacía en Proyecto Brain. Es decir, recibe señales de un conjunto de neuronas y las interpreta. Por ejemplo, si yo miro un aparato frente a mí y quiero encenderlo, un conjunto específico de neuronas se activará en mi cerebro.
Neuralink recibe la señal y envía un mensaje de encendido al aparato que debe estar conectado a una red inalámbrica. O también puede hacer que un mono juegue videojuegos. In April 2021, Neuralink first introduced Pager, the Mind Pong monkey, and they showed that a totally normal, healthy-looking monkey could play a simple video game using nothing but a wireless connection between his brain and a computer. Es útil, sí, para personas con problemas motrices y quizás para algunos tratamientos médicos mentales, solo quizás porque no se ha demostrado nada a este respecto. Puede transmitir pensamientos o sentimientos desde el cerebro a las máquinas o de cerebro a cerebro. Si apenas entendemos cómo funcionan los sentimientos y pensamientos en el cerebro, no se puede pretender que una máquina que lee conjuntos neuronales en reacciones básicas y simples vaya a poder leer emociones o pensamientos complejos. Tal vez, si se miente un tanto y se dice que cuando una persona está triste se activa cierto circuito neuronal, entonces la máquina podría leer ese circuito activado y mandar la señal al circuito neuronal de otra persona. De esa manera, quizás, solo quizás, la otra persona tendrá alguna sensación física extraña, pero no será una transmisión de sentimiento, sino una transmisión de señal. El sentimiento se pierde cuando la máquina recibe una señal puramente eléctrica. La máquina no es capaz de recibir una emoción o un pensamiento, sino solamente señales eléctricas. Científicamente, ni un sentimiento ni un pensamiento pueden ser reducidos a un conjunto de neuronas. De manera que lo que la otra persona sienta cuando su máquina le active un conjunto neuronal no será el sentimiento de la otra persona, sino algo diferente y extraño. Y sin embargo, se anunciará a los cuatro vientos que se ha transmitido un sentimiento. Será, ciertamente, mentira. Pero los que quieran tragarse un cuento y vivir de ello, creerán que es cierto y correrán a convertirse en cyborgs posthumanos. Entre la realidad de lo que Neuralink puede hacer y las proclamaciones mediáticas de que Neuralink pueda mejorar nuestra memoria y capacidades cognitivas, hay un largo puente tejido con ciencia ficción y fantasía. No hemos visto nada de lo que viene. Viene un tsunami tecnológico que va a cambiar a la humanidad. Ray Kurzweil, 10 años atrás, escribió el libro más vendido en ciencia y tecnología en Amazon, en su momento, llamado La singularidad está cerca, donde él habla de la singularidad tecnológica como el momento cuando la inteligencia artificial alcanza a la inteligencia humana. Nosotros estimamos, si ustedes ven el gráfico exponencial, que esto va a ocurrir entre el año 2029 al año 2045. Al paso que las computadoras van progresando, de acuerdo a la ley de Moore, que fue cofundador de Intel, Gordon Moore descubrió hace medio siglo que las computadoras duplicaban su poder aproximadamente cada 2 años. Y esto cada vez es más rápido, ahora es cada año y medio. Y si ven la tendencia, eso se está acelerando. Y es una escala logarítmica que indica un crecimiento exponencial. Al paso que vamos, entre el año 2029 al año 2045, vamos a tener computadoras que tienen más transistores que sus cerebros tienen neuronas. Y ese será el inicio de la singularidad tecnológica. Y para que no puedan dormir esta noche, ese será el fin de la edad humana. El fin de la edad humana. El director de Google, Eric Schmidt, dijo hace 2 años que en el 2020 iban a dar internet gratis al mundo entero. Internet de banda ancha, de alta velocidad, gratis en el año 2020. Hace unas semanas pidió perdón, pidió disculpas y dijo que se equivocó. No va a ser en el año 2020, va a ser en el año 2017. Google espera que en 2 años la Tierra entera va a tener internet gratis. En Singularity University, esta es una de las tecnologías que usamos. Esta es muy sencilla, se llama MindWave de la compañía NeuroSky y esto es un lector de mente. Esto básicamente tiene un electrodo aquí, como si fuese un electroencefalograma,
y captura lo que está pasando en el lóbulo frontal de mi cerebro y tiene una conexión de Bluetooth para transmitir esto a una computadora o luego a otro cerebro. En 10 años nosotros vamos a tener la capacidad de telepatía. La telepatía no es magia, no es brujería, no es ciencia ficción. La telepatía es leer los impulsos de tu cerebro y transmitirlos a otro cerebro. Este es el robot Asimo de Honda. En 15 años, Asimo va a ser más humano que los humanos. Asimo ha dicho, la compañía Honda, que en 20 años ellos van a ganar la Copa Mundial de Fútbol. Y en el año 2020 va a haber la primera Olimpiada de robots, solo robots en Tokio en el año 2020. Todo esto se llama transhumanismo y cómo los humanos vamos evolucionando. Para decirles de nuevo lo que va a pasar en los próximos 20 años, vamos a curar todas las enfermedades, mejor dicho, las vamos a prevenir. Mi pronóstico es que de 5 a 10 años no va a haber más parapléjicos. Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans notre peau. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. So it's for the first time in history, it's possible to follow everybody all the time and follow even what's happening under the skin and to hack humans. Si a todas las brechas abismantes que existen entre lo que se promete y lo que se tiene y se sabe en realidad, le añadimos la crisis de materiales tecnológicos, se complica todavía más el supuesto crecimiento exponencial de la tecnología que nos sacaría de la arcaica época humana, para situarnos en la distópica época posthumana, dominada por máquinas y cyborgs, como afirman Raymond Kurzweil, director de ingeniería de Google, y Yuval Noah Harari, el profeta de la religión tecnocrática. El mercado de los chips, necesarios para toda computadora, máquina, televisor, celular, etc., ha caído en un 5,3% en 2023 y viene cayendo de forma continua desde 2020 por causas geopolíticas y por el asunto de la pandemia. Existe un déficit tremendo en la industria, lo que encarecerá el costo de la tecnología de manera indefinida y generará escasez de productos. Si le añadimos a esto el problema de la escasez del litio, que es usado para todo tipo de baterías, tenemos una situación más que complicada. La Agencia Internacional de Energía afirma que habrá escasez del material para el año 2025 y dado el aumento de la demanda, ya ha aumentado el costo en un 900% desde el 2020. Esto tiene muchísimas implicancias. Primero, que la tecnología no será más accesible cada año que pase, sino más costosa y elitista. Segundo, que la fantasía del mundo donde todo está conectado se cae a pedazos ante la limitada disponibilidad natural de materiales y la velocidad limitada de extracción de esos materiales. Algo que parece los profetas del mundo cyborg no consideraron dentro de sus generosas y maravillosas predicciones. Tercero, todo esto significa que tendremos que contentarnos con golpecitos de un aparato detrás de la cabeza y convencernos de que se trata de transmisiones de emociones, pensamientos y de un contacto más estrecho con la Tierra, si todavía queremos soñar con un futuro completamente digitalizado. Los transhumanistas no son genios, conocedores que predicen matemática y estadísticamente el futuro. Son fanáticos ignorantes de la ciencia en su estado actual, que profetizan la venida de milagros tecnológicos irracionales, despreciando las limitaciones naturales y científicas. Yo creo que en 20 años, a más tardar, ya no habrá Parkinson's. Y a 30 años, a super más tardar, no habrá Alzheimer's y no habrá cáncer en 30 años. Y no habrá más envejecimiento. Nosotros vamos a ver, repito, la muerte de la muerte en 20 a 30 años. Si los evangelistas cristianos profetizaron la venida de un Cristo espiritual que salvaría a la humanidad, los transhumanistas profetizan la venida de una inteligencia artificial
capaz de dominar el mundo. Los evangelistas cristianos prometieron inmortalidad espiritual y perfección espiritual eterna. Los transhumanistas, que además no tienen una pizca de creatividad, profetizan inmortalidad material y vida eterna en supuesta perfección corporal. Si el profeta cristiano recibía visiones de lo que vendrá, el profeta transhumanista recibe datos y cree poder procesarlos para dilucidar un futuro que jamás se concretará. Porque la primera falacia es la asunción de que el progreso humano y la tecnología son lineales y ascendentes o exponenciales. Una precipitada y caótica caída del supuesto progreso, provocada por algún factor indeterminado, podría en cualquier momento demostrar a ojos de todos que, como siempre en la historia de la humanidad, todo lo que sube tiene que bajar. Si los religiosos de los evangelios bíblicos hicieron sus promesas en nombre de un cristianismo espiritual, los transhumanistas hacen las mismas promesas, pero de forma completamente material. El transhumanismo es opuesto al cristianismo en términos cualitativos. Podemos decir, sin querer entrar en ningún moralismo ni religiosidad, que el transhumanismo es la religión del anticristianismo. De hecho, el transhumanista ama mofarse de los conceptos cristianos y espirituales. Sin embargo, hay una cosa que es totalmente cierta. Los evangelistas cristianos acertaron cuando profetizaron la venida de anticristianos, mientras que los transhumanistas no tienen posibilidad de que se cumplan sus delirantes predicciones. Unos dijeron, al menos, una verdad que ya está confirmada, el advenimiento de los anticristos mentirosos. Los transhumanistas, en cambio, mienten en todo, de manera descomunal, y mintiendo controlan las cabezas de las personas sin necesidad de usar ninguna tecnología. Hacerte creer que cosas imposibles son posibles, como la creación de máquinas autoconscientes cuando no se sabe lo que es conciencia, el desarrollo de nanobots autónomos salvadores de toda enfermedad, la inmortalidad corporal, que es posible introducir, extraer o transferir pensamientos o sentimientos de manera digital cuando no se tiene ni idea de lo que eso significa, que vaya a ser posible meter tu conciencia en un computador, que una inteligencia artificial podría controlar el mundo, que es posible entender el cerebro solamente mapeando la actividad neuronal, que es posible simular un cerebro humano computacionalmente cuando todavía no se simula ni el cerebro completo de un ratón, que la genética está completamente develada cuando recién empezamos a comprenderla, que ser cyborg significa sobrepasar los límites humanos y no lo contrario, degradarte a deformar un cuerpo hermoso que funciona millones de veces mejor que cualquier máquina fabricada hasta el momento, y muchas otras tantas aberraciones abstractas. Meterte esas ideas falsas en la cabeza ya es control de tu mente. Si el controlador sabe cuáles son las ideas que tienes en mente porque él mismo te las ha inculcado, te has convertido en la rata entrenada de los experimentos que responderá a los estímulos de una forma predeterminada. El control de las mentes no es cosa del futuro, es ahora y no requiere tecnología inyectada a tu cerebro. La mentira te esclaviza sin que notes cómo, ni dónde, ni desde cuándo, y cuando comienzas a verla, te seduce con comodidad, bienestar y falsas esperanzas, promesas de paz mundial y seguridad. Si persistes y actúas conforme a lo verdadero, la mentira te amenazará con arrebatártelo todo. Pero no tengas miedo a las amenazas. La mentira nunca dice la verdad. Now humans are developing even bigger powers than ever before. We are really acquiring divine powers of creation and destruction. We are really upgrading humans into gods. We are acquiring, for instance, the power to re-engineer life. Then the big political and economic question of the 21st century will be, what do we need humans for? Or at least, what do we need so many humans for? Do you have an answer in the book? At present, the best guess we have is keep them happy with drugs and computer games. I mean, previously in history, if you were on the wrong side of history, if you didn't understand what was happening and you lost the competition, then you ended up as some kind of serf or manual laborer
being exploited by the people who understand and have the power. Now, if you're left behind, you're facing something far worse, which is to be completely irrelevant. They won't even need you as a serf.